Muy buenas tardes. Pues nos encontramos dando continuidad a este ciclo de seminarios del Grupo de Tecnología Educativa. Para mí es un gusto, pues ya ir cerrando este ciclo de seminarios. Es nuestro cuarto seminario que en esta ocasión es liderado por la Comisión de Cultura Digital del Grupo de Tecnología Educativa de ANUY STIC. Y también un gusto que podamos contar aquí con la participación de la doctora María del Tecnológico de Monterrey, del doctor Alberto de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Y el seminario al que vamos a iniciar es el webinar denominado ¿Es la literalidad en inteligencia artificial un componente de la cultura digital? Creo que muchas cosas por responder y muchos temas que discutir, pero para ello, quiero ceder la palabra a nuestra amiga colaboradora y coordinadora de la Comisión de Cultura Digital de ANUY STIC, a la doctora María Luisa Zorrilla, quien nos hará el honor, por favor, de coordinar y moderar este panel. Por favor, María Luisa. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que, como ya comentó Froilán López, se titula ¿Es la literacidad en inteligencia artificial un nuevo componente de la cultura digital? Y bueno, yo soy María Luisa Zorrilla, como ya me presentaron, estoy en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, este webinar es organizado por la Comisión de Cultura y Digital, donde participamos representantes de diferentes instituciones de educación superior del país. Todos, pues, lo que nos une en esta comisión es el interés que tenemos por temas que tienen que ver con tecnologías y educación, pero sobre todo con las personas usuarias de esas tecnologías, sus competencias, sus prácticas, sus usos, sus desafíos. Y por eso, bueno, pues últimamente nos ha preocupado y ocupado el tema de las competencias necesarias para interactuar de forma responsable, ética, crítica, creativa con la inteligencia artificial. Y bueno, pues por ello invitamos a dos personas expertas a conversar en torno a ello, a quienes me voy a permitir presentar. Nos acompañan hoy en este conversatorio la doctora María Concepción Castillo González. Ella es doctora en estudios humanísticos con especialidad en estudios culturales. Es profesora a nivel pregrado y posgrado en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, donde además es directora regional de proyectos académicos en la región Centro-Occidente. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 1 en el campo de la comunicación y ha publicado artículos científicos en diferentes revistas a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues a partir de sus investigaciones explora la acción política mediada por la tecnología digital y en este marco propone el reconocimiento social como una categoría esencial para la comprensión de la dimensión intersubjetiva de la comunicación en las sociedades tecnológicas. Y a partir de ello, de esta línea de trabajo, sus intereses se extienden a la indagación de problemas éticos derivados del desarrollo de la inteligencia artificial y la urgencia de promover una alfabetización crítica en ciencia y tecnología. En el Tecnológico de Monterrey, ella es parte del seminario de Filosofía de la Tecnología, es integrante del Consejo Editorial de la revista de Cultura Digital Virtualis y es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Bienvenida, muchas gracias María Concepción por acompañarnos esta tarde y presento a nuestro otro conversador, una persona de altísimo perfil en estos ambientes de educación y tecnologías, es el doctor Alberto Ramírez Martínez. Él es doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster en Inglaterra. Es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana. Tiene el reconocimiento de nivel 2 del SNI. Es coordinador del doctorado en Innovación en Educación Superior y de los MOOC de su centro en la plataforma Cursos Aprende de la SEP. Es el actual vicepresidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y Premio Estatal de Ciencia y Tecnología Veracruz 2025 en la categoría Ciencias de la Conducta y la Educación. Estudia temas de cultura digital, saberes digitales, inteligencia artificial generativa y tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. Así que aunque traté de ser muy rápida, ya se han dado cuenta que son dos personas con un perfil súper ad hoc
para esta conversación. Y sin más preámbulos, pues vamos a entrar en materia y me gustaría que cada uno de ellos me dijera cómo entiende este concepto de la literacidad en inteligencia artificial. Tenemos a cuadro al doctor Alberto. Si quieres empezar, Alberto, ¿qué entiendes tú por esto de la literacidad en inteligencia artificial? Bueno, pues muchas gracias, María Luisa, María Concepción, qué gusto coincidir. Me gustaría distinguir, inicial, aunque en una pregunta posterior viene la distinción entre literacidad digital. Por ahora yo quisiera empezar con dos propuestas de literacidad. Por lo general se relaciona la literacidad con la lectura culta, con las actividades de lectura culta, pero también hay un movimiento pues de la literacidad relacionada con lo informático. En ese sentido, creo que podríamos encontrar su génesis quizá en una traducción que viene, a lo mejor la más cercana es la del portugués, que pudiera ser letramento, y el letramento ya como literacidad, ¿verdad? Porque del inglés usualmente se traducía como alfabetización. Teníamos esa traducción, por mucho tiempo la tuvimos cuando se hablaba de digital literacy, se hablaba de alfabetización digital. Y la alfabetización se suele limitar pues como a una parte habilitadora de las personas, ¿no? No digamos, es como la parte inicial de las personas cuando inician en un campo. Pudiera ser en el ABC, en las matemáticas o en el caso de la inteligencia artificial, pues a usar ese inicialmente, incipientemente. Y me parece que la literacidad como la que queremos entender no, no es así nada más, ¿no? Es mucho más profusa, mucho más complicada que solamente el ABC, que pudiera ser la visión también como el préstamo de la literatura o de los estudios de nuevas literacidades, donde se vea la literacidad como saber leer en pantalla o saber usar algunas herramientas de lectura y escritura. Creo que es más amplio y la idea pues se relaciona con saber utilizar el código en el que operas en el contexto digital o en el contexto de la inteligencia artificial. O sea, si habláramos de literacidad vial, por ejemplo, necesitaríamos tres componentes. Primero, el manejo de la máquina, ¿no? O sea, que saber cómo mover el coche, el automóvil, si es estándar, si es automático, si es eléctrico, hay que saber cómo manejar la máquina. El segundo contexto de conocimientos es saber manejar el código que reglamenta sus usos, es decir, tener conocimiento al menos de cómo se agarra una glorieta, por ejemplo, en Mérida, o el uno por uno de Veracruz, o cómo se opera, digamos, ya más a nivel del reglamento de tránsito. Ese sería el segundo tipo de conocimiento. Y el tercero tiene que ver más con las valoraciones y con las formas de usar las cosas. En este caso sería ser amable en el automóvil, no estar tocando el claxon cada rato, o si eres autobús, cerrar el escape, no echarle el autobús a los ciclistas o a los peatones. En fin, entonces estos tres tipos de conocimiento podrían estar aludiendo a la literacidad. Si eso lo traemos y ya en una siguiente participación poder ahondar más a la inteligencia artificial, pues también tendríamos que hablar del conocimiento de la herramienta, del conocimiento del código que te hace operarla, por ejemplo, en la sintaxis de los prompt o en la forma de pedirle a la inteligencia artificial generativa algo, y después, pues en una especie de ethos que te permite actuar correctamente al utilizar la tecnología. Entonces, me parece em, que en este sentido, y podría dejar aquí mi intervención, la literacia digital es esta serie de valoración de inteligencia artificial, perdón, la literacidad en inteligencia artificial es esta serie de valoraciones, de manejos fluidos de la tecnología, pero también de un modo de ser que te define cuando estás frente a una tecnología como esta, así de disruptiva. Sería esta mi aportación. Muchas gracias, Alberto. Pues me encantaría escuchar ahora el punto de vista de Connie respecto a este mismo concepto para tener, digamos, una plataforma de despegue común. Muchísimas gracias, María Luisa, y muchas gracias por la invitación.
Y siguiendo las ideas de Alberto, yo también pues creo que lo que quiero es un poco como cuestionar, ¿no? Las definiciones de literacidad, de inteligencia artificial que se encuentran en la literatura. Me parecen muy importantes y me parece que nos ayudan como marcos para partir de ahí y hacer proyectos de integración tecnológica. Recientemente acaba de salir un documento de literacidad e inteligencia artificial hecho por la Comisión Europea, por la OECD, que está de hecho incluso en online en revisión para que todos podamos como agregar nuestros comentarios bueno, además se supone que este documento va a servir para la prueba de PISA 2029, que va a tener ya integrado una parte para evaluar la literacidad mediática y de inteligencia artificial. Entonces, pues yo leyendo estos documentos, claro que estoy de acuerdo con todo lo que dicen, ¿no? Este conocimiento técnico, habilidades, actitudes para poder interactuar, crear, gestionar, incluso diseñar, ¿no? Inteligencia artificial de manera ética y responsable, y que yo estoy muy de acuerdo con ello, pero haciendo una revisión de la literatura, observo que muchas de las investigaciones, y bueno, justo estos marcos también están hechos en el norte global y que hace mucha falta, y por eso también celebro un montón esto que ustedes tienen y que nos invitan y que pues estamos por estar todos juntos y juntas aquí para discutir cómo poder contextualizar estos marcos, qué puede significar esta literacidad en nuestros territorios, con nuestras realidades. Y desde ahí, yo les quisiera decir que para mí como mujer investigadora de América Latina, a mí me resuenan mucho los trabajos de las investigadoras, investigadores, por ejemplo, brasileños, ¿no? Que abordan el tema de literacidad. Incluso encontré una investigación que decían, pues que para nosotros es alfabetización, retomando las ideas de Paulo Freire, ¿no? Entonces ellas hablan de alfabetización en inteligencia artificial, considerando la alfabetización con todos estos elementos que ya hemos platicado, pero también con una intención de posicionar al individuo con conciencia sobre su mundo y con fomentar un posicionamiento político frente a lo que está sucediendo, pero con aras de transformar la realidad. Y yo en estos documentos encuentro como que la dimensión ética está puesta en el usuario o en el diseñador y que se habla menos o de manera al menos no tan explícita de las geometrías de poder en donde se hace el desarrollo tecnológico, ¿no? Quiénes son las personas pues, que son dueñas de estas tecnologías, qué tipo de paradigmas promueven, en dónde nosotros como países del sur estamos situados frente a estos desarrollos. Y eso no significa, por supuesto, que no aprovechemos las oportunidades, pero que hace falta cómo sopesar eso y también hacer análisis interseccionales, porque algunas de las investigaciones hechas en Europa, bueno, pues obviamente revisa las investigaciones y es pues en el top de las 80 mejores universidades, las políticas que tienen de gestión de la inteligencia artificial o cosas así, ¿no? Y algunas pocas hablan como meten variables de género, de migración, de educación parental, para entender las dificultades en la alfabetización de la inteligencia artificial. Y pues sí, menos investigaciones que toman estos puntos revelan, pues que claro que son importantes, ¿no? O sea, claro que afectan, ¿no? Y yo creo que de eso también habría que estar hablando para contextualizar de las desigualdades, que yo sé que aquí hablamos, pues, pero cómo sería esa alfabetización y esa posición frente al mundo de manera crítica, ¿no? Que queremos en nuestras juventudes y en nuestras infancias y adolescencias, sopesando estas desigualdades, pero también sopesando las riquezas culturales, la diversidad y las riquezas culturales, lingüísticas que tenemos y qué va a pasar con ellas, ¿no? Porque también tenemos que cuidar nuestra diversidad cultural y nuestra diversidad del medio ambiente y nuestra diversidad lingüística. Entonces, creo que lo que yo veo es que la alfabetización, yo le sumaría esta dimensión política, de la estructura social y del sistema. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, Connie. Pues en estas primeras intervenciones creo que han puesto sobre la mesa cuestiones muy importantes desde cómo estamos nombrando, ¿no? Esto si es literacidad, si es alfabetización, si es alfabetismo. Yo creo que esta inquietud que han manifestado ambos, pues es
es un punto de partida muy rico para la discusión y que sí tendríamos que estar considerando quienes estamos pensando y escribiendo e investigando en estos temas, desde cómo nombramos, pues ya le damos una carga y una intención y un significado a las cosas. Y también este punto de las resistencias, digamos, a esta colonización, ¿no? Desde el norte global, esta descolonización, ¿no? Del pensamiento y cómo tratar de entender estas nuevas realidades desde las ópticas propias de donde estamos, ¿no? Desde el sur global. Entonces, pues me parece que son apreciaciones muy interesantes las que han planteado ambos. Y entonces me gustaría un poco empezar a construir sobre lo que venía antes, ¿no? Porque desde antes de hablar de estas literacidades o alfabetizaciones en IA, pues ya veníamos hablando desde el alfabetismo mediático e informacional, veníamos hablando también de las competencias digitales, de los marcos de competencias digitales, y yo creo que no podemos obviar esos antecedentes para de pronto hablar de alfabetización en IA como si la página estuviera en blanco, ¿no? Entonces, pues si quieren, vamos a seguir en el mismo orden para ir a la limón. Entonces yo le preguntaría a Alberto, ¿él qué ve, cómo se asemejan, en qué se diferencian? O sea, ¿cómo ve esa relación entre esas propuestas previas de alfabetismo, de alfabetizaciones y estas nuevas propuestas que vienen ahora con la inteligencia artificial? Yo creo que la noción de literacidad que costó mucho trabajo hace algunos años, pocos, para pasar de la idea de alfabetización digital, alfabetización informática, alfabetización computacional, que fue la noción imperante por los primeros varios años de las llegadas de las computadoras a los salones de clase y a las casas. em, Creo que el paso de alfabetización hacia literacidad, incluso con todo lo que la carga, digamos, de préstamo, como de préstamo lingüístico, como una traducción propia de literacy, y quizá también un préstamo ya como noción de la psicolingüística, donde ya se utilizaba la literacidad. Creo que se logra posicionar el concepto como algo relacionado fuertemente con lo tecnológico, con lo digital. La idea y todavía estas discusiones entre literacidad digital, entre literacidad informacional, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites y qué tanto se traslapan? Siguen siendo motivos de discusión, pero cuando nos dimos cuenta que había que estudiar ahora el tema de la inteligencia artificial generativa, desde el punto de vista ya más como personal, individual y escolar, otra vez este préstamo nos funciona para avanzar en el contenido y no necesariamente en la discusión de la noción. Entonces yo creo que empezar a hablar ya de literacidad en inteligencia artificial de facto define hacia dónde va pues las discusiones y las reflexiones. Pero yo aquí empezaría con un pasito previo, porque fíjate que me parece que tenemos un problema, yo traería la noción de affordance, un problema de affordance en el uso que le estamos dando a la inteligencia artificial generativa. Rápidamente, affordance es la capacidad de las cosas o la invitación que te hacen las cosas diseñadas por el ser humano para que interactúes con ellas. Por ejemplo, una barra de scroll para arriba y para abajo, pues te invita a deslizarla hacia arriba y abajo, no hacia los lados, ¿no? eh, en los automóviles antiguos, la palanca para bajar el vidrio o esta manivela compleja porque tenía una ruedita y había que girar, pero si no la soltabas, funcionaba. Ese affordance de la manivela te invitaba a girarla de esa forma. He comentado en otros lugares que, por ejemplo, en los baños de las plazas comerciales, el affordance no es tan claro. A veces no sabes si la llave se toca, se aproxima, se mueve. Entonces ahí tienen un problema de affordance, pero es, digamos, para didácticamente y rápidamente hablar de la noción de affordance. Entonces, creo que hay se puede aplicar esta idea de affordance y de la invitación que me hace el objeto para interactuar con él a la cajita con la que interactuamos para pedirle algo a la inteligencia artificial generativa. Para nosotros esa cajita, desde Wikipedia hace 25 años o desde cualquier buscador, incluso previo a Google, esa cajita nos invita a ser muy puntuales, a escribir muy poquito
y a encontrar la información ya después de un listado de coincidencias. Entonces, ahora que estamos con modelos grandes de lenguaje como Gemini o Copilot o ChatGPT, nuestros usos problemáticos en la escuela me parece que tienen que ver con una affordance que nos invitaba a hacer instrucciones o redacciones o solicitudes muy simplonas, muy ramplonas, y pues ahora estamos penalizando a los estudiantes porque están usando la cajita de una página web que han usado así 20 o 25 años de la forma en que lo habían hecho antes. Y creo que ahí es donde se vuelve importante esta alfabetización, o esta, quizá en este momento sí sería alfabetización o ya esta literacidad en inteligencia artificial, porque creo que sí tenemos que desaprender en esta relación que tenemos frente a la cajita de Google y de Wikipedia y empezar a hacer redacciones con lenguaje disciplinario y universitario para poder tener una interacción distinta a la que tenemos con Wikipedia o con Google, ¿no? Y creo que si empezamos a aprender a redactar, a lo mejor con estructuras de prompt como las comunes o simples, como la RITA, por ejemplo, rol, interacción, tarea, adaptabilidad, bueno, pues vamos a saber que no nada más es pedirle, casi, casi, Alexa, hazme el marco teórico, y tendríamos que irnos hacia esta estructura que incluye inclusive pensamiento con álgebra booleana y lógico, modus ponens, Toledo Tomens, como para tener acercamientos lógicos, acercamientos informados y disciplinarios. Entonces creo que el problema que hemos tenido en estos 3 años ya de uso de la IA tiene que ver con un arraigo de la configuración, del diseño, en cómo interactuamos con las tecnologías de web, y ahora resulta que hay que interactuar de una manera distinta. Y el profesor más avisado me dice es que es un chat, tienes que chatear, no es una enciclopedia, no es una base de documentos o de conocimiento. Entonces, yo como usuario de 20 años frente a esa pues, configuración, necesito desaprender para empezar a interactuar de una manera distinta. Entonces, yo creo que sí, estas primeras lecciones de usos de grandes modelos de lenguaje sí tienen que ir desde lo más básico, María Luisa. Muchas gracias, Alberto. Y qué interesante tu punto de vista, porque, bueno, al menos en los espacios en los que he estado antes discutiendo, pues muchos asumimos que esta nueva literacia se construye sobre las previas, ¿no? Y bueno, así fue, por ejemplo, con las competencias digitales, ¿no? Se construyen sobre competencias más elementales, desde saber leer y escribir, ¿no? Pero sí, y no, ¿no? Porque finalmente lo que estás diciendo, sí hay cosas que podemos, conocimientos que podemos trasladar a este nuevo contexto, pero hay otros que tenemos que desaprender, hay otros que tenemos que recontextualizar y entender que no es lo mismo, ¿no? Entonces, incluso a mí me ha pasado que mucha gente dice, busco en ChatGPT, o sea, piensan que es un buscador, ¿no? O les dices, bueno, ¿de dónde salen las respuestas de ChatGPT? Dicen, bueno, va y busca en todo Internet y me las trae de regreso, ¿no? Entonces, es como tú dices, empezar desde lo básico, entender la lógica de este nuevo contexto que representan estas herramientas, ¿no? Muy interesante ese punto de vista de las cosas que tenemos que desaprender para una interacción más efectiva. Y bueno, me gustaría conocer la postura de Connie respecto a esta relación o falta de relación que hay entre esta nueva literacidad o esta nueva alfabetización y estas previas como la mediática informacional o las competencias digitales. Pues mira, yo coincido también con el punto de vista de Alberto y tuyo. Creo que estamos ante algo que es nuevo, que por supuesto lo que se ha hecho antes ayuda y nos da muchas nociones y tenemos que seguirlo usando, ¿no? La alfabetización mediática, etcétera. Pero estamos ante un fenómeno nuevo, ante una revolución tecnológica nueva. Es decir, estamos automatizando procesos cognitivos, automatizando toma de decisiones, y eso es algo que tiene un montón de impactos y que tenemos que saber interactuar. Creo que justo como decía Alberto, tiene que ir desde lo más básico, ¿no? Cómo interactuamos, cómo hacemos un buen prompt. Ahorita hablaba de este modelo de Rita, ¿no? Hasta algún día llegar a hacer diseño.
Como esta parte de la caja negra, ¿no? Que es como que a todo mundo espanta. Porque claro, también hay posturas muy deterministas. Una cosa es ser crítico, pero no podemos caer en el determinista. Esto está aquí y hay que usarlo de la mejor manera y aprovechar las oportunidades para transformar el mundo de forma crítica, pero sin paralizarnos o dejarlo de usar, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, dentro de estas cosas nuevas que yo veo, pues también tenemos que aprender de ciencias básicas, ¿no? Así como hablaba yo hace ratito de la parte de la dimensión del poder y de las ciencias sociales y la dimensión política, creo que tenemos que hablar de pensamiento algorítmico, de ciencia, de estadística, bueno, estadística era más en el modelo previo, pero sí como de matemáticas, ¿no? Y entonces, para que podamos comprender cómo funciona y entonces, bueno, pues aquí están cómo interactuar las diferentes alfabetizaciones junto con esos otros elementos críticos, pero yo no creo que se pueda trasladar. Yo sé que algunos modelos o algunos marcos, por ejemplo, el DICOM 2.0, el nuevo, ha integrado ya cuestiones de inteligencia artificial y yo creo que está muy bien, pero yo sí creo que la inteligencia artificial amerita lo propio, porque estamos ante otra cosa, ¿no? Y que más bien el modelo de literacidad o alfabetización en inteligencia artificial tendría que tener estos diferentes componentes interactuando entre sí para poder fortalecer esa capacidad de interacción, de gestión, de creación, de forma ética, responsable, crítica y demás. Ujú. Gracias. Pues a partir de, bueno, esto que nos comentas me parece que da la pauta a hablar pues, de algo que también ya varios teóricos han planteado, ¿no? Estos alfabetismos múltiples, ¿no? Porque entonces de pronto ya tienes que entender no solo la herramienta, pero también debes contextualizarla geográficamente, políticamente, pero también este trasfondo científico que hay en matemático, algorítmico, ¿no? Entonces de pronto ya empezamos a combinar muy diversas piezas en estas alfabetizaciones múltiples, ¿no? Y a este Ujú. respecto, pues me gustaría que me comentaran, y siguiendo el mismo orden que hemos venido comentando, pues si entonces podemos pensar que esta literacidad venía forma parte de lo que llamábamos o hemos llamado la cultura digital. Y bueno, esta pregunta es obligada porque pues somos la Comisión de Cultura Digital. Entonces, ¿hasta dónde podemos incorporar esta nueva rebanada y seguir hablando de cultura digital? ¿O ya nos quedó chico el término de cultura digital? ¿Qué piensan, Alberto? ¿Qué piensas? ¿Es esta nueva literacia otra rebanada de la cultura digital? Sí, yo creo que sí, la cultura digital se sigue ensanchando, se sigue desdoblando y podríamos hacer un recuento de cómo ha sido este desdoblamiento. Inicialmente, nosotros estamos haciendo ahora una investigación a nivel de su impacto, digamos, la cultura digital o lo digital y su impacto en las palabras que usan los jóvenes de bachillerato para referir a las cosas. Esto, si lo observamos en los 90, las palabras eran tecnicismos principalmente, hardware, software, mouse, CPU. Hoy en día las palabras no necesariamente son tecnicismos, son anglicismos, son préstamos, vienen incluso de otros países, no necesariamente del norte global o del conocimiento hegemónico, sino que vienen también en una especie de resistencia del sur global. Algunas palabras de Chile, de Argentina, de México también exporta palabras inclusive del área de las matemáticas, hay una serie de palabras que se vuelven préstamos para la plática cotidiana. Por ejemplo, el por dos, para decir yo también, ¿no? Es un préstamo, digamos, pues de origen matemático. Pero también podríamos pensar en la idea de otras palabras u otras nociones que vienen desde lo offline, pasan a lo online y luego regresan a lo offline. De forma tal que lo digital, la cultura digital, en realidad ahora es cultura, es lenguaje, es acceso a la información, es uso tecnológico, pero también es el uso no tecnológico, pero la influencia que ha dejado en las comunidades y son distintas nuevos, dice Carla Martínez, nuevos dioses y demonios, ¿no? Las personas, a los influencers, a los que sigo, a los que no sigo, a los que considero
como malas personas o como buenas personas. Entonces me parece que en este sentido, pues así como hace unos años quizá YouTube fue una fuente de ensanchamiento de la cultura digital de los jóvenes, creando, insisto, a los nuevos dioses y demonios, a los nuevos voces de influencia y nuevos términos y temas. Hoy la inteligencia artificial, aunque no viene necesariamente con voces de influencia y con carga ociosa y de entretenimiento, sino que más bien es una nueva forma de hacer las cosas que incluso invita a romper o a cambiar el paradigma educativo de una educación centrada en el contenido a una educación centrada en el contexto, en donde antes yo podía pedirle o buscar en Google o en Wikipedia el tema que yo estoy buscando o que yo necesito abordar, y hoy en día puedo tener el tema que no entiendo y pedirle que me lo explique como si fuera un poema, como si fuera una canción, como si yo tuviera 5 años. Entonces, este cambio del contenido o sí, del contenido al contexto, pues también habla de nuevas formas de relacionarnos con la tecnología. Y creo que la línea de desarrollo que estamos viviendo, ¿no? Donde a lo mejor la impresión de cosas ha sido importante, ¿no? Con la impresión de textos, con las impresoras de matriz de punto o las láser, más recientemente casi de manera paralela la impresión de objetos en 3D, donde yo puedo tomar cosas del mundo digital y volverlas objetos físicos. Me parece que la inteligencia artificial en ese mismo tren de pensamiento pudiera ser una impresora de ideas, donde yo puedo decirle a través de un prompt, a través de una descripción o de una solicitud, de una imagen, de un video o de un texto, que imprima lo que yo tengo en la cabeza. En algunos casos no es tan fiel como yo lo quiero, ahí tendríamos que mejorar el prompt, pero creo que esta idea de usar la tecnología para imprimir, para visualizar lo que yo tengo en la pantalla o tengo en la cabeza, pudiera, pues eso, responder a un ensanchamiento de la cultura digital como, pues como algo sí disruptivo, pero inminente, ¿no? En algún momento pensamos en nuestros grupos de investigación que el camino que seguía era la numeracy, en el caso que estamos tratando ahora, ¿no? Como la cuantificación del mundo, la geolocalización, todo lo que tiene que ver con GPS y Learning Analytics y blockchain, y de repente llega la inteligencia artificial rebasando por la derecha y pues de una forma disruptiva que nos cuesta ahora trabajo quizá entenderla como parte de la cultura digital, pero yo creo que la cultura digital es cultura y esto es un cambio cultural sin precedentes. Muchas gracias, Alberto. Pues yo creo que como en tus respuestas previas pones, digamos, sobre la mesa varias cosas muy interesantes y bueno, obviamente no voy a comentar todas, pero hay dos que me dejan pensando, ¿no? Que ni la cultura secas ni la cultura digital son globales así sin apellido, ¿no? Y esto que dices, ¿no? De las palabras y de las apropiaciones que hacemos en diferentes países de esta cultura digital, yo creo que sí es algo que tenemos que empezar a meter a estas herramientas de inteligencia artificial, pues precisamente para que empiece a ser más un espejo de nuestra cultura y no una penetración cultural, ¿no? Porque ahorita eso es lo que preocupa a muchos, ¿no? ¿De quién es la cultura que reflejan estas herramientas? Pues es una cultura ajena, ¿no? Y hasta dónde podemos apropiarnos y ponerle nuestra huella a esas herramientas al momento de interactuar con ellas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender que la cultura digital no es global o es así sin apellido, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, esta metáfora de imprimir la idea me encantó porque hace poco que revisamos unos cuentos creados con inteligencia artificial, nos dimos cuenta que las personas que tenían una idea de origen y que la peloteaban con la inteligencia artificial llegaban a cosas mucho más ricas que los que no tenían idea y le decían, a ver, hazme un cuento de esto, ¿no? Entonces, la diferencia era muy importante. Entonces, sí creo que la idea semilla nuestra sí nutre una interacción mucho más rica que si queremos llegar a esas interacciones sin ideas, ¿no? Como páginas en blanco, a ver
que nos ilumine la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me gustaría conocer el punto de vista de Connie respecto a esta noción de la cultura digital y su relación con estas nuevas literaturas. Gracias, María Luisa. Pues sin duda coincido, pues es cultura, ¿no? Creo que la inteligencia artificial de manera, pues como muy clara, moldea nuestra forma de habitar el mundo, ¿no? Creo que en parte eso también nos preocupa, ¿no? Quizás estamos ante algo inédito que está cambiando nuestra forma de interactuar, de entender muchas cosas, de crear, como tú ahorita lo estás señalando, ¿no? No estamos acostumbrados, incluso de entender la integridad, ¿no? O sea, las preocupaciones como cotidianas de los profesores y profesoras cuando estamos en clase y de repente nos entregan trabajos que son como, diferentes a cómo hablan, ¿no? Como habla el estudiante, ¿no? Entonces, los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Los estudiantes a veces van más adelantados de lo que nosotros vamos comprendiendo. Entonces, tenemos que irnos también ajustando. Entonces, pues eso también es cultura, pero no solamente eso, digo, eso es muy palpable para todos los que estamos aquí en este webinar porque somos docentes, pero yo creo que también esta forma de habitar el mundo con la inteligencia artificial creo que va mucho más allá. Yo de repente pienso en cuestiones incluso ontológicas del tiempo, de la memoria. ¿No? Al día de ayer, antier, no, antier, igual, los estudiantes hicieron en Ciudad de México una exposición, un profesor tuvo una iniciativa muy bonita sobre una exposición para reflexionar sobre la subjetividad y la inteligencia artificial. Y empezaron a hablar sobre la memoria y los recuerdos, ¿no? En las imágenes que hay, obviamente con todas estas imágenes que están pues ya creadas, y van haciendo sus contrastes entre las imágenes de los álbumes familiares y todas estas imágenes nuevas y qué va a pasar en el futuro, con qué va a ser recuerdo, que no. Por ponerte una idea y estas creaciones que hacían los estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que va mucho más allá, creo que hay cambios muy importantes, ¿no? Que iremos también descubriendo y discutiendo juntas y juntas, y que yo creo que sin duda son parte de la cultura. También recuerdo ahorita un texto muy bonito que leí hace poco sobre la teoría popular de los algoritmos, que latinoamericana, de Ignacio Siles, y él habla, por ejemplo, de estas resistencias algorítmicas, ¿no? Un poquito de estas apropiaciones de las que hablaban ahorita, de cómo convivimos con los algoritmos, cómo nos damos cuenta que están ahí. A veces hacemos cosas y no nos damos cuenta que sí estamos ya interactuando con el algoritmo en la vida cotidiana o utilizamos algunas metáforas de que estoy entrenando para que se vea tal cosa, ¿no? Y entonces vamos teniendo ya como esta conciencia y si bien la tecnología moldea, también nosotros la moldeamos con nuestros usos, ¿no? Y con nuestras formas de apropiarnos o de resistir o de hacer cosas inéditas que tal vez los dueños de estas tecnologías no consideraron que lo íbamos a hacer. Sin duda, es parte de la cultura digital que se ensancha y se hace mucho más compleja. Muchas gracias, Connie. Pues algo de lo que mencionas que me resuena muy fuerte es pues este impacto de la inteligencia artificial en la producción cultural, ¿no? Porque al final pues la producción cultural es parte de la cultura y como ahora pues, bueno, a la vuelta de la página, la música que escuchemos, las películas que veamos, los libros que leemos tal vez ya van a estar hechos por inteligencia artificial o intervenidas por la inteligencia artificial. Y entonces pues este ciclo del impacto o de su penetración, pues ya en la producción cultural, pues de alguna manera se multiplica, ¿no? Y también, pues, por eso las grandes preocupaciones de los creadores, ¿no? Respecto a este impacto. Y ya para cerrar, voy a hacer la última pregunta y le voy a pedir a los dos que me platiquen cómo piensan que tendríamos que estar construyendo esta literacidad en IA. ¿Cómo podemos adquirir todas estas pues habilidades, conocimientos, formas de hacer, de ser respecto a la IA? Sí debe ser un nuevo componente curricular en la formación escolar, si va a ser un de estos temas transversales en el currículo que a mí me preocupan mucho porque se acaban volviendo invisibles, pero bueno, esa es mi postura. Si va a ser un aprendizaje informal, no formal, o es todo a la vez, o es nada de esto, y es otra cosa que yo no he mencionado. Entonces, ¿qué piensas, Alberto? ¿Cómo vamos a construir esta literacia en IA? Sí, yo creo que esa es la siguiente discusión, cómo incorporarlo para hacer una formación nacional de manera formal e informal para todos los que estamos
utilizando este tipo de tecnología, que ahora en distintas calidades, pues puedes acceder a un modelo desde el WhatsApp mismo, ¿verdad? O puedes tener la versión de 5 prompts sin pagar nada o la de $20, que es mucho más inteligente. Entonces eso también va a generar otra serie de brechas digitales, ¿no? No es los que usan y los que no usan como antes lo teníamos, sino por estar server side, del lado del servidor, pues ahora los que pagan, ya no hay de que encuentras el software, el CD o el disquete apócrifo y con la medicina puedes instalar ahí tu versión pirata del software. Ahora, como está en el lado del servidor, tienes que pagar o tener técnicas como para tener varias cuentas y cuando se te acaba los tokens, preguntar en otro. Pero eso también va a afectar la experiencia de usuarios. Entonces, creo que de entrada hay que distinguir que va a haber distintos tipos de usuarios. Luego, creo que también estamos pagando ahora una falta de sensibilidad quizá de hace 20 años. Cuando llega la Wikipedia a los salones de clase, se nos hizo muy fácil a todas y todos los profesores prohibirla porque estaba llena de errores, porque no era confiable, por todos los estigmas que le hemos impuesto a la Wikipedia. Hoy sabemos que es el proyecto cultural más grande de la humanidad, pero hace 25 años fuimos muy duros y nos dedicamos a prohibirla. Y el estigma se le quedó. A muchos profesores se les quedó esta idea de prohibir, cuando en lugar de prohibir teníamos que regular. Ese copy-paste que a todos nos quedó claro que está mal, no por lo técnico, sino porque lo implicaba, porque no leíamos lo que estábamos tomando de la biografía o del artículo de Wikipedia y de otros, ¿verdad? Y que lo pegábamos sin siquiera pasar por los ojos. Creo que si en ese momento hubiéramos educado en ciudadanía digital, en no, ¿para qué vienes a la escuela? ¿Para qué estás haciendo esta tarea? ¿Cuál es el propósito de la actividad? ¿Tu propósito en la educación? Y si desde ahí hubiéramos educado a nuestros estudiantes, a nosotros mismos, con esta idea de la tecnología me sirve para hacer lo que de por sí ya sé hacer, pero de mejor manera, de manera más rápida y de manera más profunda, creo que ahorita no estaríamos sufriendo lo que hemos sufrido estos 3 años, desde el otoño del 22, con los usos tramposos de la inteligencia artificial generativa. Entonces, yo creo que una forma de regular es a partir de la definición de copilotos disciplinarios. O sea, ¿cómo puedo usar la inteligencia artificial generativa si yo soy del área de derecho? ¿Cómo puedo usar la inteligencia artificial generativa si yo soy un estudiante de secundaria? ¿Cómo puedo usar la inteligencia artificial generativa si yo soy un docente de artes? ¿Sí? Si entre nosotros nos ponemos a discutir cuáles son los límites, pero no tecnológicos, sino disciplinarios, vamos a poder hacer un programa o una hoja de ruta para poder habilitar a nuestros pares, ¿verdad? Pero lo que estamos viviendo ahora es esa serie de voy a hacer trampa finísima para que nadie se dé cuenta que estoy copiando por esos software que puedes ver en Facebook que te dice humaniza el texto y nadie te va a entender. Y luego el profesor agarra un antiplagio y el antiplagio con montones de falsos positivos se pone a diestra y siniestra a reprobar a los estudiantes. Entonces, creo que esta función de policías es la que no nos corresponde. E insisto y cierro con esto, cuando entremos al salón de clase, creo que los profesores tenemos que cuestionarle a nuestros estudiantes, ¿para qué vienes? ¿Qué esperas de mí? ¿Y qué espero yo de ti? Para que esta trampa o esta tentación de atajo o de impostura quede atrás y podamos avanzar. Pensémoslo así. Si yo uso el chat GPT para pedirle una receta de cocina, en realidad quien se va a comer el guisado soy yo, ¿verdad? Ya me dijo que tengo, yo le dije que tengo estos ingredientes y me dice, pues puedes hacer esto y yo me lo como. Lo mismo sucede cuando voy rápidamente a una nueva ciudad y solamente tengo 3 tardes y le digo, hazme un plan, un itinerario para que yo pueda conocer.
pero finalmente el que pasea soy yo. En ese caso y con esas dos ideas, donde yo soy el comensal y yo soy el viajero, tendríamos que abonar de las formas necesarias para que sea yo el que aprende, sea yo el que se apropia de los conocimientos y no lo que ha venido sucediendo, que viene esta imposta. Entonces creo que sí tendríamos que primero con copilotos disciplinarios y luego con esta idea de trascender la impostura y un etos disciplinario que nos permita distinguir qué es lo deseable y qué es lo que no conduce. Y perdón, una última idea, traducir con inteligencia artificial, ¿es correcto o no? Pues depende. Si yo voy a leer un texto en ruso y soy de química, pues está muy bien que yo traduzca, pero si voy a traducir un texto del inglés al español y soy estudiante de inglés, pues entonces ahí no es correcto. Entonces no hay respuestas, como decías, universales, sino sensibles a las disciplinas, María Luisa. Muchas gracias, Alberto. Pues esta provocación o esta propuesta tuya de los copilotos disciplinarios me parece muy interesante, sobre todo porque permite contextualizar, ¿no? Que creo que eso es lo que nos está haciendo mucha falta con esta apropiación de la IA. Si no tenemos claras estas coordenadas y como bien ejemplificabas en esto de las traducciones, ¿no? Si no ponemos en contexto el uso, vamos a seguir un poco colgados de la brocha o queriendo tener estos lineamientos o estas guías que apliquen one size fits all, ¿no? Que una le quede a todos, ¿no? Entonces creo que esta propuesta de los copilotos es súper interesante y creo que tenemos que explorar más a fondo, ya nos platicarás más a ver para que la podamos adoptar, me parece muy buena. Y pues, Connie, ya para cerrar esta sesión, por favor, dinos cómo crees tú que deberíamos estar formando en esta literacidad, cuál sería tu propuesta. Pues, híjole, yo creo que el reto es tan grande que yo pensaría que todas las que tú dijiste, cuando dijiste todas, ni una o algunas, ¿no? Yo creo que todas, o sea, yo creo que la parte disciplinaria, por supuesto, es muy importante porque sitúa, ¿no? Como este asistente que te ayuda, pero que no te sustituye, ¿no? En tu disciplina. Y que además te prepara para el futuro, porque o sea, nosotros tenemos la obligación también, la responsabilidad de preparar a nuestras juventudes para la vida que ya va a estar en esta inteligencia artificial. Entonces creo que eso es muy, muy importante, pero también creo que es muy importante tener materias específicas, bueno, de ética e inteligencia artificial, en donde puedan explorar con más tiempo, ¿no? Los retos o los desafíos que hay en la como ciudadanos, ¿no? Pues las universidades también pues estamos para eso y yo de repente, al principio cuando yo les hablaba de esta revisión de literatura, es que yo de repente encuentro como muchas opiniones como muy demasiado positivas, ¿sí? Y digo, sí está muy bien, pero yo creo que los determinismos en ambos lados tienen riesgos, o tenemos nosotros como educadores que acompañar a los jóvenes, a las juventudes en este proceso. Tenemos que, como ya hemos dicho aquí, contextualizar la IA en dónde, ¿no? Pues no es lo mismo en un lugar que en otro, o la cultura digital, como dijiste, tiene apellido. Y yo me iría mucho por la parte como de los acompañantes, a lo mejor ya para no hablar de lo disciplinar o de estas materias de ética y de ciudadanía, de inteligencia artificial en el currículum, pensaría mucho en estos otros actores, que son la formación de profesores, profesoras o la formación docente y la formación parental, porque creo que son como actores que están ahí. O sea, si nosotros pensamos en infancias, en adolescentes o incluso en mis estudiantes, es que está muy a la mano. O sea, nosotros le podemos decir es que no es ético, pero estamos hablando de automatización de procesos cognitivos y de toma de decisiones y tienen un montón de exámenes y tienen un montón, y son muy jóvenes y algunos tienen situaciones que a lo mejor trabajan, estudian. Entonces, sí creo que el acompañamiento es muy importante. Pero de ahí yo quisiera decir que, hablando de las brechas que decía Alberto, pues estamos, no es Wikipedia, que a mí me fascina, yo también coincido con Alberto, que estamos hablando de algo de colaborativo, abierto, ciudadano, ¿no? Y que también coincido que nos equivocamos. Acá estamos hablando de algo que tienes que pagar la licencia pro. Y entonces, ¿qué profesor? A ver, yo no me imagino a los profesores de las escuelas de nuestro país pague y pague licencias pro para poder ir a la par de nuestros estudiantes, que a lo mejor ellos sí la están pagando, ¿sí? Entonces,
o las escuelas, pues no todas las escuelas van a tener para dotar a sus profesores. Entonces también estamos ante un proyecto económico, un proyecto pues capitalista, pues, o sea, entonces no es ciencia abierta, no es, entonces yo sí creo que pues sí necesitamos, pues como esto que están haciendo ustedes en Anuyes, necesitamos sentarnos, discutir, generar políticas, estar unidos, hablar de los riesgos. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la parte del medio ambiente, lo que está sucediendo con los minerales raros, dónde se están poniendo los centros de datos. Tenemos que discutir todas estas cosas y acompañar a los estudiantes a usar de mejor manera estas herramientas, pero también a no usarlas de vez en cuando. O sea, sí, por ejemplo, regresar a la oralidad de repente, a ver, bueno, a ver, platícame, digo, el día que no haya internet, ¿qué va a hacer, no? Entonces, también yo creo que también nosotros como acompañantes explorar, sopesar cuándo sí, cuándo no, ¿no? Cómo co-crear qué cosas y cómo de repente no para fomentar ciertas habilidades. Este, y bueno, más o menos eso es lo que creo que tenía otro día, pero ya, hasta aquí le dejo. Pero bueno, espero que sigamos haciendo estas cosas para enfrentar este reto que no es menor. Muchas gracias, Connie. Pues en tu respuesta has tocado muchos puntos que me parece importante destacar. Bueno, los dos mencionaron ciudadanía digital y yo creo que es una noción fundamental y creo que tenemos que trabajar mucho más porque de pronto creo que habemos que no acabamos de entender todas las facetas, todas las dimensiones que tiene esto que es la ciudadanía digital. Entonces, va muy de la mano con todo esto que hemos platicado hoy y no podemos perderla de vista. Por el otro lado, estas nociones de formación docente y formación parental son fundamentales. Con pena les puedo decir que en el estudio que hacemos nosotros de tecnología educativa en el grupo de gestión de tecnología educativa en ANUYES, año con año nos sale que uno de los principales desafíos en la apropiación de la tecnología es precisamente la falta de habilidades de los docentes. Cada año nos sale como uno de los principales desafíos. Entonces tenemos que superar esa frontera que tenemos con los docentes para que realmente den el salto, ¿no? ¿Cómo vamos a poder guiar a los estudiantes si si a nosotros nos faltan habilidades o nos faltan competencias? Y lo mismo pasa con los padres, ¿no? Hace poco en una plática que di a chicos de secundaria me decían que cómo había empezado yo el gusto por escribir, ¿no? Yo les decía, pues empecé con mi mamá que me leía historias cuando ni siquiera había aprendido a leer, ¿no? Entonces nos enamoramos de muchas cosas o nos acercamos a ciertos conocimientos pues desde el hogar y desde nuestros padres y madres, ¿no? Entonces también esta formación parental a veces creemos que los hijos van a desarrollar todas esas habilidades en la escuela o en algún otro lugar y que nosotros no tenemos nada que ver con ello y no es cierto, ¿no? Entonces yo creo que has dicho muchas cosas y la más importante pues es que hay que prepararlos para el futuro. Y también alguien me decía, ¿no? Este chavo va a ser tu médico cuando estés viejito, ¿no? O este chavo va a ser tu abogado cuando tengas un problema. Pues sí es cierto, ¿no? Y si no los estamos preparando adecuadamente, pues qué clase de profesionales van a ser, ¿no? Entonces, pues ha sido un privilegio y un honor y un deleite platicar con ustedes. Lástima que ya se nos terminó el tiempo, pero les agradezco profundamente sus valiosos aportes y bueno, pues según entiendo, de acuerdo a nuestro formato, tenemos unos minutos por si hay algunas preguntas o comentarios de la audiencia. Muchas gracias. Entendí, no sé si Freud o Adrián nos iban a hacer favor de decirnos si tenemos por ahí alguna pregunta. Sí, claro. Igual, felicitar a nuestros ponentes. Creo que un debate interesante. Tenemos algunos comentarios, pero como tal, una pregunta. Por aquí tenemos una pregunta, Sí, ¿no? Luis Fernando Villegas dice, adelante. ¿podemos decir que la IA reconstruye al ser docente? ¿Y en qué dimensiones, si fuera sí la respuesta? ¿Quién de ustedes quiere contestar esto, Alberto y Tony? Sí, si puedo, con Elvia Garduño de Guerrero hemos estado trabajando la noción de ciudadanía digital más humana o menos de oficina. Fíjate que cuando empezamos a usar ciudadanía digital como noción, pues era no plagiarás, ¿no? Y no piratearás, ¿no? Era como una idea muy de oficina, muy alejada a lo que buscamos como ciudadanía ahora en el
modelo educativo actual donde se busca la formación de ciudadanas y ciudadanos, pues queda todavía más pues desactualizada esta idea de ciudadanía digital como el acepto las condiciones. Creo que en este sentido, la ciudadanía digital pues habla de modos de ser, de consideraciones de cuidado personal y de las otras personas o de la otra persona, y que tiene que ver desde si se puede usar o no el celular en el cine, o si voy a mandar fotos comprometedoras, de una forma o en otra forma, ¿verdad? Que tiene que ver con el ejercicio de la vida misma, incluida los temas eróticos también. Entonces, creo que tenemos que formar en ciudadanía digital a todos nuestros estudiantes, y pues para empezar, tenemos nosotros que como profesores discutir esta nueva noción de ciudadanía. Y creo que las inteligencias artificiales generativas pues cambian el posicionamiento que teníamos también frente a lo tecnológico. Si el celular fue intrusivo y fue demasiado, demasiado personal, más que las computadoras personales, creo que la IA Gen cambia esta forma de ser frente a la tecnología. Entonces sí necesitamos formarnos a nosotros mismos como profesores, dependiendo de los niveles educativos en los que tengamos incidencia, pero sí yo iría con esta idea de ciudadanía digital, que incluye no solamente esto, el acepto de las condiciones, sino en los modos de ser, en los modos de cuidar a los otros, en los modos de cuidar la formación de los otros en este caso, para que no se vuelva lo que decía hace rato, como ser policía de quién hizo la tarea y quién no, y más bien en una dinámica de orientación y de acompañamiento de forma más humana, más consciente y más comprometida con la comunidad, me parece, como para ir alineados a los discursos actuales. Gracias, Alberto. Pues sí, creo que estas nociones que tú mencionas, pues son las que están en marcos amplios, ¿no? Como precisamente el BITCOM que hace rato mencionaba Connie, ¿no? Donde sí se ve esta ciudadanía digital de forma mucho más amplia, y esta parte también del empoderamiento de los ciudadanos y también de la participación y de la toma de responsabilidad, como dices, por el bien común, ¿no? Entonces creo que todas estas nociones tienen que estar ahí. Y como dices, bueno, pues sí, sí nos reconstruye como docentes si queremos realmente compartir este tipo de nociones con el estudiantado. Y hay otra pregunta que me gustaría ahora, Connie, por ejemplo, está interesante porque nos dice de si la inteligencia artificial nos ayuda a encontrar una voz propia, por ahí estaba, de pronto ya no la vi, se movió, pero bueno, hablaba de esa voz propia, y eso se me hace interesante por lo que decía Alberto, ¿no? Decía, bueno, son tecnologías hiperpersonalizadas. Y en ese sentido, al ser hiperpersonalizadas, de pronto a mí me parece que van a magnificar problemas tipo filter bubble y echo chambers, ¿no? Entonces, esto de la voz propia, ¿realmente será una voz propia o será un eco propio, ¿no? ¿Qué piensas, Connie Tot- Totalmente, o sea, yo creo que sí, o sea, de hecho la inteligencia artificial, yo le digo a los estudiantes, estás dando el avión, porque pues te contesta pues lo que tú quieres, o sea, lo que le preguntas, y de hecho, por ejemplo, estos chatbots que son de apoyo emocional, pues te va a estar contestando siempre afirmándote, pues, ¿no? Sí, sí, mira, pues es lógico que te sientas así, pero en realidad es un eco, ¿no? O sea, ve a un terapeuta, porque el terapeuta sí te va a confrontar y sí te va a cuidar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si no, yo no creo que más bien te reta a que como nunca tengas una voz propia, porque para que sea tu copiloto, tienes que estar con una agencia bien fuerte, porque si no, no lo vas a usar de copiloto. Entonces, al revés, tenemos que apoyar a nuestras juventudes a que saquen su voz para que sepan situar la tecnología donde va y se sitúen ellos como agentes. Decía una pregunta que si cambiaba a ser profesor. Yo más bien igual creo que nos reta. Yo tengo 30 años de ser profesora y es la primera vez que de repente digo, no, es que no, ¿cómo le hago ahora? Y tengo que como cambiar las maneras en las que lo hacía, justamente porque no puedo caer en estas prácticas que decía Alberto. Entonces creo que sí nos está moviendo de lugar, pero creo dos cosas. Uno, nosotros nos tenemos que preparar y entrarle, porque si nosotros no nos preparamos y le entramos, no vamos a entenderle. Yo hice una investigación en dos universidades, o sea, con profesores y estudiantes
de dos universidades para ver las percepciones y lo que decían de la inteligencia artificial. Y yo lo que vi es que la gente, los profes que tenían mucho miedo, literalmente les daban el manazo a los estudiantes para que no utilizaran la inteligencia artificial y los profesores que lo permitían daban así indicaciones tan claras, acompañaban, o sea, realmente enseñaban mejor qué cosas eran riesgosas, qué cosas, hacían preguntas desde el cuidado. Por ejemplo, recuerdo con mucha cariño una profesora de ingeniería que les decía a sus estudiantes, es que imagínate que eran estudiantes de ingeniería en sistemas, y les decía, imagínate que tu algoritmo, el 5% de error es tu abuelito, ¿no? Ah, no, pues lo corrijo, ¿no? Entonces, pero la profesora sabía de qué estábamos hablando, ¿no? Porque si no le entramos, no sabemos dar ni hacer preguntas interesantes. Entonces, uno sería, hay que entrarle, y dos, somos profesores ciudadanos digitales. Y para mí la ciudadanía digital es esta parte que yo les decía de Freire, posicionarme críticamente sin miedo y con valentía frente a esto y creer que mi país, mi escuela, mi universidad y las instituciones de educación en México tengamos políticas no restrictivas, sino políticas que cuiden de las cuestiones de riesgos, como podría ser las cuestiones que yo ya mencioné, ¿no? O sea, entonces tenemos que estar no solamente que conozca la inteligencia artificial, sino que conozca las políticas públicas, que lea sobre lo que están haciendo en Europa, en Argentina, en Uruguay, las discusiones que hay en México, qué falta, las políticas de mi universidad, qué nos está nombrando. Y yo nomás, hace rato les dije que me preocupaba el medio ambiente, porque el tema que yo no escucho en las entrevistas de profundidad que hago y en las papers es la cuestión ambiental. Es como, yo sé que para nosotros el medio ambiente es como occidentales está como abajo, pero no está abajo. Y tenemos que hablar de ello también cuando hablamos de inteligencia artificial. Ujú. Muchas gracias, Connie. Pues sí, has puesto el dedo en la llaga porque efectivamente este tema del medio ambiente creo que es el que estamos soslayando en muchas conversaciones, ¿no? Creo que ya respondiste un poco la respuesta de Blanca Cepeda, que decía cuál es el consejo para el profesorado. Bueno, pues creo que ya nos dijiste que hay que tomar al toro por los cuernos. Y pues no sé, Freud, Adrián, ¿tenemos tiempo para otra o ya cerramos? Ustedes digan. Sí, adelante, por favor. Porque aquí hay una que tiene que ver con esto que decías de la agencia hace un momento y bueno, un poco también con lo que comentaba Alberto. Hay alguien que dice que si la inteligencia artificial es un elemento o pasará a ser un elemento constituyente del sujeto social. ¿Qué piensan bueno, yo sé que está densa, pero a ver, me gustaría conocer su opinión. ¿Pasará a ser un componente, un constituyente del sujeto social allá? Yo creo que sí, urge regularlo, porque ahora en las visitas que he tenido a los planteles de bachillerato, me he acercado a los estudiantes y sí lo están usando como una especie de mejor amigo o terapeuta. Entonces sí se están acercando a preguntarles nimiedades como ¿qué me pongo el día de hoy? ¿Verdad? ¿Qué ropa? ¿Cómo combino esto? O dime si ves banderas rojas en este chat o interpreta esto qué me quiso decir. Entonces están acercando demasiado a la inteligencia artificial y es preocupante en varios niveles, ¿no? Uno, porque alucina y pudiera recomendar algo que no es conducente. Otro, porque se están acercando primero a su inteligencia artificial que a sus amigos, a sus padres y a sus maestros. Y entonces creo que esto pudiera generar todavía más aislamiento, todavía más situaciones de soledad y de quizá casi como en el estilo japonés de los jugadores de videojuegos, de los hikikamoris, que no quieren salir a ningún lugar y porque pierden, porque los matan. Entonces creo que esa pues adopción muy arraigada de la tecnología, pudiera derivar en dependencia y en dependencias fuertes para cosas pues que no queremos, vamos, nos preocupaba la escuela, pero ahora si nos metemos a esta cuestión de los sentimientos y de la cuestión socioemocional, me parece que se vuelve todavía más preocupante. Entonces, sí hay que regularlo y hay que discutirlo y con preguntas como esta así de retadoras, pues emergen
las preocupaciones y las quizá alternativas para atender situaciones así. Muy bien, pues eh, veo por ahí todavía comentarios. Por ejemplo, hay una participación muy amplia de Esteban Shiola, que yo creo que ya no nos va a dar tiempo de retomarla, pero hay muchas inquietudes respecto a ciudadanía digital. Entonces, pues yo me ofrezco que la Comisión de Cultura Digital en la que yo participo vamos a preparar un webinar el próximo año de ciudadanía digital que ha despertado mucho interés. Y pues les pediría a ambos si quieren cerrar esta sesión con una reflexión, con un comentario final, con alguna conclusión, por favor. Si quieres, Connie, tú primero y después Alberto. Pues mm, la pregunta que nos hiciste que está compleja sobre la subjetividad. Les diría que no sabría responderla en este momento porque creo que estamos justo viviendo el proceso. En algunos aspectos me parece que hay ciertas cuestiones en donde estamos cambiando, como les decía, tal vez la noción de la memoria, o sea, tal vez la cuestión temporal, o sea, hay cosas más profundas o como más ontológicas, pero tenemos brechas tan grandes que pues tampoco podemos decir que localidades con un internet que no da, pues vamos a hablar que tiene que ver qué tanto tiene que ver el sujeto social. No lo sé todavía, pero entonces tomando esta pregunta compleja, ¿no? Diría que no desaprovechemos, como seres de nuestro tiempo, de lo que he estado hablando, no desaprovechemos el momento histórico que vivimos, investigando, tomando el pulso, observando con cuidado y ya tal vez en poco tiempo sean preguntas que podamos responder porque habremos documentado con mucha curiosidad y con mucho también sentido ético, ¿no? Y ciudadano, el tiempo que nos tocó vivir, pero sin miedo y sí, tomando el toro por los cuernos, como dijiste. Muchas gracias, Connie. Alberto, un cierre, por favor. Sí, yo retomaría la idea de la visión disciplinaria para los usos de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial generativa. Hemos trabajado en la Veracruzana desde hace algunos años, Miguel Casillas, colega y amigo, y un servidor, el tema de los saberes digitales de los universitarios y encontramos usos. Cuando estábamos frente a una tecnología prácticamente que saber computación era saber usar Word, Excel y PowerPoint, nos dimos cuenta de la variedad y de la profundidad que tiene las disciplinas. Y en este momento creo que también se están apropiando, ya llevan algunos años haciendo usos disciplinarios expertos de la IA Gen y me parece que ese es el camino, así como dices, no buscar la solución de one size fit all, sino irnos por lo disciplinario, volver a poner en la mano de nuestros expertos de preescolar, de primaria, de filosofía, de medicina, de arquitectura, la tecnología y que encuentren cómo esta tecnología nos ayuda a verlo, ver su uso y su aplicación como en un sentido olímpico, Altius Fortius Sitius, más o menos sería como más rápidamente, más profundamente y de manera más amplia para que podamos hacer lo que de por sí ya sabemos hacer, pero de mejor manera. Muchas gracias a los dos, a Connie y Alberto, por compartirnos su amplia experiencia, su amplio conocimiento, sus reflexiones de forma tan generosa en este webinar organizado por Anogesti. Y pues yo me quedo con esta idea de que estamos en un momento crucial. Ahorita todavía podemos hablar de los usos de la IA como algo que identificamos, pero yo creo que pronto va a penetrar todo y ya ni siquiera la vamos a ver, ¿no? Entonces, pues sí, aprovechemos este momento en el que todavía podemos distinguir los contornos de eso que estamos llamando IA generativa y pues sí, profundizar en nuestro conocimiento, en nuestra reflexión para un uso empoderado, reflexivo, responsable y no simplemente irnos con la inercia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por participar y Freud, pues te cedo la palabra para hacer el cierre formal de esta sesión. No, pues más que emocionado con las reflexiones, creo que, y se ha visto reflejado en los comentarios de nuestros colegas asistentes, el, el no dejar y dar por hecho que la tecnología simplemente llega y se implementa, punto y fin, sino que hay muchas cosas atrás de ello y no solamente es tecnología, sino reflexionar sobre la parte ética,
la parte del abuso, porque también lo mencionaron de esa manera. Creo que no tiene que haber un abuso, tampoco tiene que haber esa parte de deslindarse completamente de tecnología, hay que hacerlo con responsabilidad y creo que nos lo han dejado muy claro. eh, Temas para reflexionar y creo que ya tenemos ahí otra temática para próximo seminario, María Luisa. Muy interesante y muy agradecido con el que nos hayan compartido su conocimiento, su experiencia. Gracias, Alberto. Gracias, María. Excelente, excelente panel. Y bueno, a nuestros asistentes les agradecemos mucho su asistencia. Seguimos en contacto y bueno, pues seguimos aquí en las iniciativas de NUYSTIC. Gracias, doctora María Luisa. Gracias a todos. Buenas tardes. Excelente panel. Gracias. Muy buena noche.